Buenos días, estamos con el maestro Gustavo Esteva Figueroa. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos. Estamos en el marco del simposio Educar para vivir bien para educar. El maestro tiene un amplio currículum, es activista social e intelectual público desprofesionalizado. Trabaja en forma independiente y en organizaciones y redes locales, nacionales e internacionales. Maestro, nos gustaría que nos platicara acerca de lo que trata el buen vivir. Cuando nos estamos planteando hoy el buen vivir en América Latina, no es una pregunta abstracta o una pregunta teórica, sino que forma parte de una lucha muy concreta. Desde finales de los años 40 nos subdesarrollaron, no éramos subdesarrollados. Tenemos que recordar que en aquellos momentos Gandhi estaba diciendo que la civilización occidental era una enfermedad curable y que estábamos finalmente, después de siglos de colonización, tratando de encontrar nuestro propio camino. Él decía, no queremos nacionalizar la dominación británica, no queremos un Estado-nación en India, queremos Hind Swaraj, es que nosotros nos gobernemos a nosotros mismos. En México, el presidente Cárdenas estaba diciendo, soñamos un México de ejidos y pequeñas comunidades industriales, electrificado y con sanidad, donde las máquinas sean usadas para aliviar al hombre de los trabajos pesados y no para la llamada sobreproducción. Queríamos, vistos los efectos de la última crisis del mundo capitalista, encontrar nuestro propio camino. Y entonces vino el desarrollo, nos subdesarrollaron. Cuando el presidente Truman tomó posesión el 20 de enero de 1949, acuñó la palabra subdesarrollo y como nunca antes una palabra se convirtió en una norma universal. Fue aceptada incluso por los enemigos de los Estados Unidos para definir universalmente una forma de la buena vida. A partir de entonces, del 20 de enero de 49, en el mundo entero, incluso en el mundo socialista, la norma fue, se trata de ser como los norteamericanos de clase media. ¿Cuál es el ideal de la buena vida? Un ideal que siempre se gobernó en la sociedad civil, que siempre se definió por nosotros, por la gente, quedó definido por este es el ideal. Esto es muy humillante, muy terrible, uno no puede ya confiar en sus propias narices porque hay que confiar en las narices de los expertos que lo van a llevar a uno al desarrollo. Ya no puede uno confiar, tener sus propios sueños, soñar sus propios sueños, porque ya están soñados, se trata de ser como ellos. E inclusive soñar sus sueños, no los sueños propios. Así nos pasamos todo este periodo, donde no solamente las fantasías de nuestros líderes y nuestras propias fantasías quedaron atrapadas por ese ideal de vida. Contra esto estamos reaccionando. Cuando hoy decimos buen vivir con los pueblos indios de todo el continente, estamos diciendo basta ya de esa definición de la buena vida. Sabemos primero que no tiene ninguna posibilidad factible. No podemos ser como los norteamericanos. Si consumiéramos la misma cantidad de energía por persona que ellos consumen, el planeta estallaría con sus contradicciones ecológicas. No podemos ser como ellos. Independientemente de si fuera bueno o no esa forma de vida, no tiene ninguna posibilidad en la práctica. Segundo, Truman cuando anunció esto prometía una cierta justicia en el mundo. Los subdesarrollados van a avanzar y van a alcanzar a los desarrollados y entonces vamos a tener una cierta igualación. En 1960, los países ricos eran 20 veces más ricos que los países pobres. 20 años después, gracias al desarrollo, los países ricos eran 46 veces más ricos que los países pobres. Quiere decir que el desarrollo era muy buen negocio para los países ricos y muy mal negocio para nosotros. Contra esto estamos luchando ahora. Cuando nosotros decimos hoy buen vivir, lo primero que hacemos es reconocer nuestra pluralidad. Somos muy distintos pueblos, tenemos muy distintas culturas, distintas comunidades, distintas personas, tienen diferentes ideas de en qué consiste vivir bien. Entonces se trata, la idea de vivir bien, lejos de ser una nueva definición universal de qué cosa es la buena vida, lo que tiene es el contenido de nuestra pluralidad real. Desde distintas partes, con distintas posiciones, con distintos ideales, vamos definiendo por nosotros mismos en qué consiste vivir bien. De esto trata el buen vivir, de reconocer nuestra pluralidad y desde ahí plantear de qué trata el mundo concreto que queremos organizar. Muchas gracias, maestro. Y todo esto, ¿qué tiene que ver la educación en ello?
Hay también en esto una crítica importante a la educación. La educación estaba incluida en el paquete del desarrollo y de inmediato se incorporó. El principal programa actual del Banco Mundial sigue siendo Educación para Todos. ¿De qué se trata? De educar a la gente en este ideal, de moldearla para que se acomode a este ideal que corresponde a un ideal que implica una forma de sometimiento. Tenemos que recordar algo, los educadores nos han educado a todos en la idea de que la educación es tan vieja como los cerros y que ha acompañado a toda sociedad humana, pero en realidad la educación nació con el capitalismo y para el mismo propósito. Fue la primera sociedad que se plantea educar a toda la gente de una cierta manera. ¿Y de qué cierta manera es? ¿Qué cosa produce realmente en el mundo real, más allá de todo discurso, de toda promesa demagógica sobre la educación? ¿Qué produce en el mundo real la educación? Dos cosas. Obediencia. Entramos con la educación al sistema más despótico que ha podido inventar el hombre. El salón de clase es un lugar donde todos los niños y niñas tienen que aprender una cosa que siempre aprenden, aunque fracasen todos los demás y no sepan matemáticas o leer y escribir, aprendan a decir sí señor, sí señora. Tienen que obedecer y además el profesor o la profesora no solamente tienen la autoridad sino la razón y es para mi bien que no. Entonces se aprende a someterse a una autoridad que puede ser una autoridad irracional como es la de la mayor parte de los maestros y maestras que tienen que cumplir un currículum que es una aberración. Pensemos por un momento, ya no es currículum nacional, pensemos que todos los niños y niñas del mundo están aprendiendo exactamente las mismas cosas, que un niño o niña de Chinguindín el Alto y un niño o niña de Nueva York o del Ártico o del Amazonas tienen que aprender exactamente las mismas cosas, que es una locura. No sirve a nada para nadie. Se supone que corresponde a la idea del modo industrial de producción, todos parejitos, que todos salgan como línea de ensamble, pero en realidad no conseguimos eso y estamos imponiendo a niños y niñas en todo el mundo una misma dosis impuesta de obediencia, de sometimiento a un régimen que evidentemente no es un régimen que corresponde a las necesidades reales. Por eso estamos diciendo que en esto que hablamos, que es el tema de este simposio, lo que tenemos que hablar es cómo pasamos del principio de educar, que implica que yo sé mejor que tú lo que tú quieres y puedes aprender. ¿Por qué no nos fijamos de nuevo en el verbo aprender y empezamos a tratar de pensar qué cosa es la agencia que puede tener el estudiante, el niño, para poder aprender lo que quiere y puede aprender? Una cosa que nos parece muy importante es reflexionar un poco sobre lo que significa el aprendizaje de los bebés. ¿Qué pasa con los bebés? Aprenden cosas tan difíciles como a pensar, a hablar y a caminar sin tener ningún educador encima. Están aprendiendo por sí mismos en interacción con los demás. Aunque la mamá lleve de la mano al niño, no le está diciendo ahora mueve tu patita derecha, ahora mueve tu patita izquierda para que camines. El niño está caminando por sí mismo. De esa pedagogía se trata hoy. Se trata hoy de que niños, niñas, jóvenes y todos nosotros estemos todo el tiempo ejerciendo nuestra capacidad de aprender. Y que esto nos permita aprender, obviamente vamos a aprender con quienes saben. El niño aprende a hablar con quienes hablan. Aprende a pensar con quienes están pensando y quienes están expresando al hablar sus pensamientos. Queremos ser carpinteros, vamos a aprender con un carpintero y vamos a recuperar la viejísima, la antiquísima práctica del aprendiz. Queremos ser filósofo, vamos con un filósofo, vamos a filosofar con él. No vamos a estar en un salón de clase hablando y aprendiendo sobre el mundo, sino aprendiendo del mundo real. Una de las cosas que creo que flotan en este simposio es cómo fue que llegamos a esta idea de preparar a la gente para la vida y el trabajo, sacándolos de la vida y el trabajo, metiéndolos en una burbuja artificial, protegidos de toda realidad. Que no vean la realidad, están concentrados en estudiar y aprender. Es una locura. Queremos que aprendan de la vida y el trabajo, pues dejémoslos en la vida y el trabajo, como por cierto hacen nuestras comunidades.
como podemos aprender de nuestros pueblos originarios, donde niños y niñas aprenden en comunidad desde un nosotros muy vigoroso, muy fuerte, desde ese nosotros que son ellos, aprenden cómo se vive en la comunidad, cómo se aprende en la vida real, cómo se aprende de las rocas y de los animales y de las plantas en interacción con ellos, cómo se aprende de otra manera. Muchas gracias, maestro. ¿Qué preguntas, para aquellas personas que se dedican a la educación, qué preguntas necesitan hacerse? ¿Qué estrategias necesitan seguir? ¿Cómo pueden dar esos primeros pasos para buscar una transformación? Yo diría que el primer paso es preguntarse una cosa que suena muy sencillo y que es enormemente radical. ¿Cuáles son las cosas que aquí, en este lugar, donde estos niños y niñas viven, donde ellos van a crecer, qué cosa es lo que aquí necesita saberse? ¿Cuáles son los contenidos locales de los que aquí hace falta aprender? Que hace falta aprender cómo se vive aquí y quiénes son los abuelos y cuál es la historia de esta comunidad o de esta colonia o de esta ciudad, cuáles son las condiciones de vida en este lugar. Este es exactamente darle la vuelta a todo el panorama. En lugar de un currículo abstracto, general y global, vamos a empezar con el mundo real, el mundo concreto, el suelo que pisamos. Entonces, lo primero que podrían preguntarse cualquier tipo de maestros, maestras, desde cualquier edad, es ¿qué cosa hace falta aquí aprender? En este lugar, en este contexto social, en las condiciones sociales concretas en que están aprendiendo estos niños y niñas. Yo creo que esa es la primera gran pregunta que deberían hacerse. Muchas gracias. ¿Cómo además de dar estos primeros pasos, pueden ellos o las personas interesadas en transformar, en hacer una transformación social, llevar a otras personas o expresar o conocer nuevas formas de comprender lo que sucede? ¿Cómo pueden ellos acercar esta realidad, pero al mismo tiempo mantenerse alerta para estas distintas formas que se suceden? Creo que esto implica, ante todo, colocarse en el plano del que aprende. Que el que se llama a sí mismo maestro se vea también como aprendiz. Que él está también aprendiendo de sus niños, de sus niñas y de la realidad que tiene alrededor. Y una cosa que resulta muy importante es saber cuánto podemos y debemos aprender de las personas comunes de cualquier edad. Quizás la frase más radical de los zapatistas, y han dicho muchas, es decir, nosotros los zapatistas somos hombres y mujeres ordinarios y por tanto inconformes, rebeldes y soñadores. Hoy tenemos que aprender de las personas comunes y saber que el maestro sí puede hacer referencia a un gran autor, sí puede pensar en un gran libro que tiene como punto de partida de sus enseñanzas, pero también puede pensar que lo más importante es aprender hoy, aquí, de la sabiduría de la gente común. Y esto es particularmente importante hoy porque lo que hoy sabemos es que las certidumbres en las que nos educaron, estas que formaron nuestros ojos, nuestra mentalidad, nuestra mirada, son certidumbres que han entrado en colapso, que están en su proceso agónico final, que son certidumbres que ya no son ciertas, en que ya no podemos confiar en estas certidumbres, que todas las formas en que fuimos educados de confiar en ciertas instituciones, en ciertas cosas, en ciertas verdades, ya no podemos confiar en ellas, que se ha producido universalmente en el mundo entero, inclusive en el pensamiento occidental. Desde el pensamiento occidental se ha presentado una crítica radical de los pilares del pensamiento moderno. Entonces, si ya no podemos creer en esas certidumbres, tenemos que empezar a forjar nuevas certidumbres. Y esto se hace oyendo, aprendiendo a reconocer la sabiduría de la gente común y particularmente, desde luego, la sabiduría de nuestros pueblos. Muchísimas gracias, maestro. ¿Algún mensaje que usted quisiera enviar a toda la comunidad que lo ve, a los interesados en la educación? Diría que hay una combinación de dos cosas que quisiera subrayar y que se vieron muy claramente en el seminario que acaba de tener lugar en Chiapas, convenido por los zapatistas, en donde se planteó el pensamiento crítico ante la hidra capitalista.
Son dos cosas muy importantes que ellos pusieron para nuestra atención. La primera es que estamos en medio del horror, que estamos en una situación excepcionalmente difícil, que la gravedad de lo que hoy pasa no tiene precedentes, que nunca antes estábamos ante una perspectiva tan sobrecogedora. Hemos hecho un daño inmenso a la realidad natural, a la realidad social, a la cultura. Estamos en un momento de inmenso peligro. Tenemos que reaccionar. Esto nos da un sentido de urgencia en la necesidad de que todos nos pongamos a reaccionar. Y el segundo elemento es que nos trajo este seminario también un aliento de esperanza. Habemos muchos millones de hombres y mujeres en el mundo entero que por razones de estricta supervivencia o en nombre de antiguos ideales estamos empezando a reaccionar. Se trata de organizarnos para enfrentar juntos, resistir primero y luego enfrentar el horror con la construcción de un mundo nuevo. Esta es nuestra hora. Necesitamos dedicarnos todos a construir ese mundo nuevo. Pues muchísimas gracias, le agradecemos su presencia y le agradecemos sus palabras que son sumamente interesantes y convocadoras para realizar un primer paso en este sentido del cambio. Muchas gracias a ustedes.